Las celdas de detención olían a ozono quemado y a derrota. El comandante Rectal se encontraba frente a la barrera de plasma reforzada. Sus 4 brazos principales estaban cruzados en lo que asumió que era una postura intimidante. Detrás del brillante campo de energía estaba sentada la humana, y parecía tan preocupada como una piedra dormida. ¿Entiendes tu situación? Sí. Rectal chasqueó sus mandíbulas en lo que se tradujo aproximadamente como una sonrisa condescendiente. Su barco es chatarra. Tu tripulación está muerta. Tu rebelión termina aquí, en la estación vacía Omega, donde miles de los tuyos han perecido antes que tú. La mujer humana, que se había identificado solo como la capitana Lyra Cain, se apoyó contra la fría pared de metal. Era alta para su especie, con piel oscura marcada por cicatrices de combate y cabello recogido en trenzas apretadas. Sus ojos, de un inusual tono ámbar, contenían algo que hizo que el tercer estómago de Rectal se retorciera incómodamente. ¿Diversión? Eso se supone que me asustará. Lyra preguntó, su voz tenía esa peculiar cualidad humana de sonar aburrida y peligrosa al mismo tiempo. ¿Por qué he escuchado mejores amenazas de parte de transportistas de carga? Los brazos auxiliares de Reptiles se crisparon. En sus 3 décadas de interrogatorio de prisioneros en 17 sistemas estelares, nadie le había hablado con tanta falta de respeto. El Imperio Krillano imponía el miedo. El Imperio Krillano exigía obediencia. Esto era inaceptable. «Llevas armas», dijo Fretal, señalando la colección de artefactos humanos colocados en la mesa de examen a su lado. Armas de fuego balísticas primitivas, dispositivos explosivos y esto. Sostuvo la espada con 2 garras, como si estuviera manipulando algo enfermo. La espada era absurda, de casi 1 metro de largo, ligeramente curvada y con un cuero desgastado envolviendo el mango. Metal real, metal afilado. En una era de cortadores de plasma y disruptores moleculares, este humano había traído una espada a una batalla espacial. «Es hermosa, ¿no?», Lyra dijo, y ahora había calidez en su voz. «Afecto real por un trozo de metal afilado que ha estado en mi familia durante 8 generaciones. Mi antepasado lo forjó en la Tierra antes incluso de que soñáramos con tocar las estrellas. Es una reliquia», dijo Braille rotundamente. «Sin valor». «Lo curioso de las reliquias», respondió Lyra, examinándose las uñas como si la conversación fuera ligeramente aburrida. «Suelen sobrevivir a los imperios que se burlan de ellos». El implante de comunicación de Reptiles zumbó. Lo activó con un pensamiento y la voz del subcomandante Trexen se escuchó. «Comandante, el alto magistrado solicita su presencia en la plataforma de observación. La ejecución del humano ha sido programada para el final del ciclo». «Reconocido», Breal respondió. Miró hacia Lyra, quien no se había movido. «Tienes 6 horas para contemplar tus fracasos, humano. Entonces te espaciaremos. Tu cuerpo flotará en el vacío como advertencia para otros que se atrevan a desafiar la superioridad de Krillian». «¿Espaciado, eh?». Los labios de Lyra se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Este es tu gran final. Un poco teatral, ¿no crees?». «Lo encontramos efectivo». «Estoy seguro que sí». Se puso de pie, moviéndose con una gracia que parecía inadecuada para una especie que solo había logrado viajar entre estrellas hacía 2 siglos. «Dígame algo, comandante. ¿Con cuántos humanos has luchado realmente?». «No capturado, no ejecutado, en realidad lucharon cara a cara. Sin barreras, sin respaldo». Las mandíbulas de Brecht chasquearon con irritación. «No luchamos de formas tan primitivas. Somos una especie civilizada». «Bien, civilizado». Lyra se rió y el sonido resonó extrañamente en la celda de detención. «¿Saben lo que me encanta de ustedes, krillanos? Has conquistado 47 especies, repartidas en 900 sistemas, comanda la flota más poderosa de este cuadrante y, aún así, estás absolutamente aterrorizado de nosotros». «¿Aterrorizado?». La voz de Breal se elevó mientras su traductor luchaba con su indignación. «No lo somos». «Entonces, ¿por qué la barrera de plasma? ¿Por qué el campo de restricción? ¿Por qué mantengo mi espada ahí como si fuera a saltar y atacarte?». Lyra se acercó al campo de energía, deteniéndose justo antes del punto donde recibiría una descarga dolorosa. «¿Por qué te tiemblan las manos cuando me miras?». Reptile miró hacia abajo. Sus brazos auxiliares temblaban. Los obligó a seguir, pero el daño ya estaba hecho. «Regresaré para tu ejecución», dijo rígidamente, dándose la vuelta. «Utilice sabiamente el tiempo que le queda».
Oh, lo haré, gritó Lyra tras él. Definitivamente lo haré. La plataforma de observación de la estación del vacío Omega ofrecía una vista espectacular de absolutamente nada, lo que Rectal supuso que era el objetivo. La estación orbitaba una estrella muerta en un espacio no reclamado, lejos de rutas comerciales y sistemas poblados. El lugar perfecto para una prisión, un centro de interrogatorio y, ocasionalmente, una plataforma de ejecución. La gran magistrada Kilvenra se encontraba frente al enorme ventanal, con sus túnicas ceremoniales arrastrándose tras ella en una exhibición de riqueza y poder. Era mayor para un crillón. Su carapace mostraba el gris plateado de la edad avanzada, pero su mente permanecía aguda como una espada de plasma. «Comandante», dijo sin girarse, «cuéntame acerca del humano». Terco, desafiante, irracional. Brechtiles se acercó y se puso firme. «Características humanas estándar, magistrado. Y aún así pareces inquieto». Brechtiles vaciló. En la jerarquía crillana, mostrar debilidad era peligroso. Mostrar dudas fue peor. Ella lleva una espada, magistrado, una espada real. Afirma que se ha transmitido a través de 8 generaciones de su linaje. Es curioso y parece segura de que será útil. Ahora, Kilvenra se giró, sus ojos negros se enfocaron en Breal con una intensidad incómoda. Una espada útil en el combate espacial. El ser humano o está loco o se burla de nosotros. Quizás ambas cosas, señor magistrado. Kilvenra hizo clic en su aprobación. Importa poco. En 6 horas estará muerta, su rebelión aplastada y exhibiremos su cadáver congelado como hemos exhibido cientos de otros. Los humanos verán y aprenderán. Aquí muere la revolución. Por supuesto, el magistrado hizo una reverencia, pero algo en su tercer estómago todavía se revolvía. Esa mirada en los ojos de Lyra Cain. Esa sonrisa como si supiera algo que ellos no sabían. Imposible. Sin embargo, Kilvin continuó. Quiero que la interrogue una vez más antes de la ejecución. Extraiga información sobre las instalaciones militares humanas, los movimientos de la flota y las células de la resistencia. Use los métodos necesarios. Los humanos rara vez se derrumban bajo tortura, magistrado. Su umbral de dolor es anormal. Entonces sé creativo. Las mandíbulas de Kilvenra se abrieron en lo que podría haber sido una sonrisa. Tienes 6 horas. Haz que cuenten. Lyra estaba haciendo flexiones cuando Octal regresó. Flexiones con un solo brazo porque aparentemente las flexiones normales no eran lo suficientemente desafiantes. Ella no se detuvo ni reconoció su presencia, simplemente continuó el movimiento rítmico hacia arriba y hacia abajo mientras tarareaba algo que sonaba como un himno de batalla humano. 57, 58, 59. Contó en voz baja. 60. Ella se dejó caer al suelo, rodó sobre su espalda y sonrió al techo. Mejor marca personal. Nada mal para alguien que supuestamente está a punto de morir. Tengo preguntas, dijo Braille, desactivando la barrera de plasma y entrando en la celda. Detrás de él, 4 guardias armados tomaron posición, con sus rifles de pulso apuntando al humano. ¿Les responderás? Lo haré. Lyra se sentó, cruzó las piernas y lo miró con esos desconcertantes ojos color ámbar. Mira, el asunto es el siguiente con los interrogatorios, comandante. Solo funcionan si al prisionero le importa seguir con vida. A todos los seres les importa la supervivencia. ¿Lo hacen? Lyra inclinó la cabeza. Déjame contarte una historia. Hace 3 meses, sus fuerzas atacaron la colonia en Epsilon Prime. 12.000 humanos, en su mayoría agricultores y comerciantes. Les diste una opción. Sométete al gobierno crillano o serás exterminado. ¿Quieres adivinar qué eligieron? Fractal no dijo nada. Él sabía la respuesta. Había leído los informes. Epsilon Prime había luchado. Todos los colonos, desde el mayor hasta el más joven, capaces de empuñar un arma, habían luchado. Las fuerzas crillanas finalmente ganaron, pero les costó 3 cruceros de batalla y más de 2.000 soldados para una colonia agrícola. Eligieron la muerte, dijo Lyra suavemente. No porque fueran estúpidos, no porque fueran suicidas, sino porque algunas cosas importan más que respirar. Has conquistado 47 especies, comandante, pero nunca has luchado contra nadie como nosotros. Y creo que en el fondo estás empezando a darte cuenta de que tu especie es joven, arrogante y tecnológicamente inferior. Rectal activó su tableta de interrogatorio, mostrando mapas estelares y proyecciones militares.
Indíqueme las ubicaciones de las áreas de concentración de su flota. No, puedo hacerte hablar. Puedes intentarlo, la sonrisa de Lyra se amplió. Pero esto es lo que pasará. Me vas a hacer daño. Me curaré. Me harás más daño. Me curaré más lentamente. Con el tiempo, puede que rompas mi cuerpo, pero no me romperás a mí. Y cuando me dejes en 6 horas, moriré sabiendo que todo lo que hiciste fue inútil. Esa es la diferencia entre su especie y la mía, comandante. Luchas para conquistar. Luchamos para sobrevivir. Y la supervivencia no se trata de ganar. Se trata de hacer que el enemigo se arrepienta de haber iniciado la guerra. Uno de los guardias se movió nervioso. Rectiles se dio cuenta y tomó nota mental de reasignar a ese soldado. La debilidad era contagiosa. Háblame de la espada, dijo Rectal, cambiando de táctica. ¿Por qué llevar un arma tan obsoleta? La expresión de Lyra Bunk cambió y se volvió pensativa. ¿De verdad quieres saberlo? Preguntó. ¿No lo soy? Hace 8 generaciones, mi antepasado era soldado en la tierra. En aquel entonces, aún estábamos descubriendo cómo no matarnos por recursos y territorio. Ella luchó en lo que llamamos las guerras del agua. Conflictos brutales por el agua potable en un mundo con el clima colapsado. Llevó esa espada a la batalla 17 veces, mató a combatientes enemigos, salvó a su unidad, sobrevivió. Lyra hizo una pausa y, por un momento, pareció triste. Finalmente, las guerras terminaron. La humanidad se apartó del abismo, comenzó a trabajar unida en lugar de unos contra otros. Alcanzamos las estrellas, construimos naves, conocimos otras especies, y esa espada pasó de madre a hija 8 veces. Cada generación aportaba algo, una marca, una bendición, una oración, preguntó Brel, genuinamente curioso a pesar de sí mismo. ¿Esperanza? Los ojos de Lyra se encontraron con los suyos. Yo añadí la esperanza de que un día, cuando la humanidad más la necesitara, esta espada nos recordara de lo que somos capaces, de lo que hemos sobrevivido, de lo que seguiremos sobreviviendo. Tonterías sentimentales. Tal vez. Lyra se encogió de hombros. Pero eso, tonterías sentimentales han mantenido a mi familia con vida durante guerras, plagas, hambrunas y ahora una invasión alienígena. ¿Puede decir lo mismo de cualquier arma ceremonial que lleve su familia? Rectal no tuvo respuesta. La espada ceremonial de su familia se guardaba en una bóveda segura, intacta durante 3 generaciones, un símbolo de estatus más que de supervivencia. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el zumbido ambiental de los sistemas de soporte vital de la estación. «Podrías cooperar», dijo Reptile finalmente. «Proporcionar información. Tu vida sería perdonada. Podrías ser útil al Imperio». Lyra rió. Pero esta vez fue duro, amargo, útil. Cierto. He visto cómo tratas a tus prisioneros útiles, comandante. Experimentación genética, condicionamiento neuronal, trabajos forzados hasta que sus cuerpos se rindan. Gracias, pero prefiero la muerte rápida. La ejecución por espaciamiento no es rápida. El cuerpo humano no explota como sugieren tus medios de entretenimiento. Te asfixiarás lentamente, con la sangre hirviendo en tus venas, tus pulmones colapsando, tus ojos. Sí, he leído. Informes médicos. Lyra hizo un gesto de desdén con la mano. Sigue siendo mejor que ser tu rata de laboratorio. Al menos en el espacio. Moriré bajo mis propios términos. Fractal la miró fijamente. Este humano imposible y exasperante, prefería sinceramente la muerte a la sumisión. Carecía de sentido estratégico. Violaba todos los principios del comportamiento racional. Y, sin embargo, al ver su expresión tranquila, supo que hablaba en serio. «Estás desperdiciando tu vida», dijo en voz baja. «No», respondió Lyra. «La estoy gastando». «Hay una diferencia». 4 horas para la ejecución. Rectal lo había intentado todo. Técnicas de sumisión al dolor que habrían quebrado a la mayoría de las especies en minutos. Manipulación psicológica, ofrecimientos de clemencia, amenazas contra familiares inexistentes. Nada funcionaba. El humano simplemente se quedó allí sentado, aguantando cada intento con la misma calma exasperante, contando ocasionalmente chistes que su traductor tenía dificultades para interpretar. «Tu resistencia es inútil», dijo Ptile por lo que pareció la 100ª vez. «El Imperio aplastará tu rebelión con o sin tu cooperación». Probablemente. Lyra estuvo de acuerdo.
Pero ¿sabes qué? Cada día que te retrasamos, cada recurso que desperdicias cazándonos, cada soldado que derribamos, es un día que alguna otra especie tiene para prepararse, para armarse, para aprender de nuestras tácticas. No estamos luchando para ganar, comandante. Estamos luchando para ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Para la próxima rebelión. Y el que sigue a ese. Y el siguiente. La sonrisa de Lyra era tan aguda como la espada de su familia. Vuestro imperio ha durado 3.000 años. Eso es impresionante. Pero los imperios caen, comandante. Siempre caen. Y cuando el tuyo lo haga, la humanidad seguirá aquí contando historias sobre la vez que hicimos sangrar a los poderosos crillanos. El implante de comunicación de Drectile zumbó. Comandante, la cámara de ejecución está preparada. El alto magistrado Kilvinra solicita que el prisionero sea llevado inmediatamente. Admitido. Brektal miró a Lyra. Ya es hora. Finalmente, Lyra se puso de pie, estirando los brazos por encima de su cabeza. Me estaba aburriendo. Los guardias entraron y activaron campos de restricción alrededor de sus muñecas. Lyra no se resistió, simplemente caminó tranquilamente entre ellos mientras la conducían fuera de la celda. Brektal lo siguió, sus brazos auxiliares cargando su equipo confiscado, incluida la espada. La cámara de ejecución estaba ubicada en el casco exterior de la estación, con enormes ventanas de observación que permitían a los observadores ver cómo los prisioneros eran expulsados al espacio. Una multitud ya se había reunido, oficiales y dignatarios crillanos ansiosos por presenciar la muerte de otro rebelde humano. La gran magistrada Kilvenra estaba de pie en el centro, sus túnicas captaban la luz de las estrellas distantes. Capitana Lyra Cain, anunció, y su voz se amplificó en toda la cámara. Se le ha declarado culpable de rebelión contra el Imperio Crillano, destrucción de propiedad imperial y conspiración para cometer actos de terrorismo. La sentencia es muerte por exposición al vacío. ¿Tiene alguna última palabra? Lyra miró alrededor de la cámara, a las docenas de ojos que la observaban, a la puerta de la esclusa de aire que se abriría al espacio vacío, a la espada que Brektal aún portaba. Luego miró directamente al alto magistrado. Sí, de hecho tengo una petición. Las mandíbulas de Kilra chasquearon por la sorpresa. ¿Desea realizar una solicitud? Devuélveme mi espada. La sala quedó en silencio. Luego hubo risas. Decenas de crillanos se ríen de lo absurdo de la petición. Una espada en el espacio donde no había aire, ni resistencia, donde el impulso continuaba eternamente y la temperatura descendía hasta casi el cero absoluto. ¿Quieres tu arma? Kilvenra preguntó claramente divertido. ¿Con qué propósito? Valor sentimental, dijo Lyra simplemente. Si voy a morir, me gustaría morir sosteniendo algo que me importe. Eso parece razonable, ¿no? Kilvenra consideró esto. Comandante Breal. ¿Qué daño podría causar? Breal miró la espada, luego a Lyra, luego nuevamente a la espada. Todos sus instintos tácticos le gritaban peligro, pero no podía explicar por qué. Era solo una espada. Una espada inútil en un entorno donde no podía funcionar. No hay daño, magistrado, dijo finalmente, entregándole la espada a Lyra. Ella lo tomó con reverencia, mientras sus dedos recorrían la desgastada empuñadura de cuero. Gracias, comandante. No tiene idea de lo que esto significa para mí. Basta de sentimentalismo, ordenó Kilvenra. Colóquela en la esclusa de aire. Los guardias trasladaron a Lyra hacia la cámara de la esclusa de aire, una pequeña habitación con paredes transparentes que permitía a los observadores ver todo el proceso. Ella entró sin dudarlo. La espada sostenida flojamente a su costado. La puerta interior se selló con un fuerte ruido metálico. Luces rojas de advertencia activadas. Las bombas atmosféricas comenzaron su cuenta regresiva, evacuando lentamente el aire de la cámara. Brektil observó el rostro de Lyra a través de la pared transparente. La mayoría de los prisioneros entraron en pánico en ese momento. El humano simplemente permaneció allí respirando tranquilamente, conservando oxígeno. 30 segundos para aspirar, anunció el sistema automatizado. Lyra cerró los ojos. Sus labios se movieron, pronunciando palabras que no podían oírse a través de las paredes. Una oración quizás, o una maldición. Con los humanos era difícil notar la diferencia. 20 segundos. Ella cambió su agarre en la espada, levantándola en lo que Brektil reconoció como una postura de combate. Ridículo. Contra quien planeaba pelear. El vacío.
10 segundos. El alto magistrado se inclinó hacia adelante, ansioso por presenciar la muerte del humano. Alrededor de la cámara, otros observadores hicieron lo mismo. Esto era un entretenimiento para ellos, un espectáculo, una demostración del poder kriyano. 5-4-3-2 Un vacío alcanzado. La puerta de la esclusa exterior comenzó a abrirse, revelando la oscuridad infinita del espacio más allá. Lyra debería haber estado jadeando, asfixiándose, muriendo. En lugar de eso, sonrió. Esa misma sonrisa exasperante que había llevado desde el momento en que Rectal la vio por primera vez. Y entonces, para sorpresa absoluta de todos los seres en esa cámara, ella dio un paso adelante voluntariamente hacia el vacío, hacia el espacio, todavía respirando, todavía viva. La espada captó la luz de las estrellas distantes y brilló como un domingo capturado. Y en algún lugar de la oscuridad, algo se movió. La cámara de observación estalló en caos. Los oficiales gritaron órdenes contradictorias. Los técnicos revisaron frenéticamente sus equipos. Alguien gritó que los sensores debían estar funcionando mal. La alta magistrada Kijin-Ra simplemente se quedó mirando, con sus mandíbulas congeladas en una expresión de pura incredulidad porque el Hyrcaín estaba caminando en el espacio. Su cuerpo debería haber estado congelado, su sangre hirviendo por la diferencia de presión, sus pulmones explotando por el aire atrapado. En cambio, se movía con gracia casual, como si estuviera paseando por un parque en la tierra. Un tenue brillo rodeaba su forma, apenas visible contra el telón de fondo de estrellas. Generador de escudo personal, susurró Rectal, comprendiendo, estrellándose contra él como una estrella que colapsa. Ella tenía un generador de escudo personal. Imposible, susurró Kilvin. La escaneamos varias veces. No había nada. Nada en ella, dijo Fretal. Su mente táctica finalmente la alcanzó. Tecnología biointegrada. Las implicaciones afectan a todos simultáneamente. La humanidad había logrado la biointegración. Esa tecnología era teórica incluso para los kriyanos. Las complicaciones médicas por sí solas deberían haberlo hecho imposible. Lyra levantó la espada con ambas manos y fue entonces cuando Realile los vio. Naves, decenas de ellas. Pequeñas, oscuras, corriendo en silencio, emergiendo de detrás de la estrella muerta, como depredadores de las sombras. Naves humanas, cuyos cascos absorben la luz en lugar de reflejarla, lo que las hace casi invisibles contra el vacío. Estaciones de batalla, gritó Kilvin-Ra. Todo el personal a sus puestos de batalla. Esto era una trampa. Las alarmas sonaron en toda la estación del vacío Omega. Los cañones de pulso giraron hacia la flota que se aproximaba. Los generadores de escudos zumbaron a máxima potencia. Los soldados Kriyán corrieron a sus posiciones, el entrenamiento superó su sorpresa. Pero Rectile seguía observando a Lyra. Ella estaba haciendo algo con la espada. Sus movimientos son precisos y deliberados. No atacar, no señalar, algo más. La hoja comenzó a brillar, no con luz reflejada, sino con su propia luminiscencia interna, comenzando en la base y extendiéndose hacia la punta. La energía azul-blanca bailaba a lo largo del metal, patrones que parecían casi escritura humana fluyendo sobre su superficie. Magistrado, dijo Reptil con urgencia. Necesitamos cerrar esa esclusa de aire ahora. Demasiado tarde. Lyra empujó la espada hacia adelante. Punto apuntado directamente a la estación y la energía liberada. Ni un rayo, ni un proyectil, algo peor. La espada abrió una puerta, un desgarro en el espacio mismo, y a través de ella surgió el sonido más aterrador que Rectile había escuchado jamás. Risa, risa humana. Cientos de voces superpuestas, resonando de manera imposible a través del vacío donde el sonido no debería existir. Y luego llegaron. Soldados con armadura negra salieron de la grieta, usando pequeños propulsores para impulsarse hacia la estación. Llevaban armas que Rectile nunca había visto antes. Diseños híbridos que mezclan balística humana con tecnología energética alienígena. Algunos viajaban en plataformas mecánicas. Otros parecían volar gracias a su pura fuerza de voluntad y a sus mochilas propulsoras que desafiaban las leyes de la física. La figura principal alcanzó a Lyra y le entregó algo, un casco. Se lo puso y su voz crepitó en todos los canales de comunicación de la estación. Hola, estación del vacío Omega. Esta es la capitana Hyrcaín del Frente de Liberación Terran. Quizás me recuerdes como tu prisionero. Es curioso cómo cambian las cosas, ¿no? La flota humana abrió fuego.
No en la estación. Aún no. Sobre los buques de guerra crillanos posicionados a su alrededor. Ataques de precisión que inutilizaron motores y sistemas de armas sin destruir cascos. Querían prisioneros. Querían inteligencia. Querían venganza. Todos los barcos en acción, ordenó Kilvin. Destruirlos a todos. Las naves crillanas respondieron al fuego. Cañones de plasma masivos que podrían vaporizar asteroides. Pero las naves humanas se movían como nada que Rectal hubiera presenciado jamás. Esquivaron, zigzaguearon, dividieron la formación y se reagruparon, ejecutando maniobras que deberían haber licuado a sus tripulaciones de las fuerzas de aceleración. Amortiguación inercial, murmuró Breal. Han resuelto el amortiguamiento inercial. Otra tecnología que los crillanos consideraban imposible. Otra ventaja que la humanidad había aprovechado. Mientras el Imperio se reía de sus naves primitivas y armas obsoletas, Lyra y su grupo de abordaje llegaron al casco exterior de la estación. Colocaron abrazaderas magnéticas y comenzaron a cortar con sus herramientas la armadura reforzada como si fuera papel decorativo. Bloquear todas las secciones. Kilra ordenó, sellad las puertas blindadas. Desplegad las tropas de la guarnición. En toda la estación, pesadas puertas de seguridad se cerraron de golpe, dividiendo las instalaciones en segmentos aislados. Los soldados de la guarnición, los guardias de élite del Imperio, se apresuraron hacia los puntos de ruptura del casco. Estos eran guerreros que habían aplastado rebeliones en una docena de mundos. Seguramente podrían manejar un grupo de abordaje humano. La primera brecha se abrió con una lluvia de metal fundido. Una granada pasó volando, dejando una estela de humo. Las tropas de guarnición se lanzaron en busca de refugio. La granada explotó, no con fuego ni metralla, sino con sonido, un pulso sónico que atravesó la armadura crillana y golpeó directamente sus sensibles órganos auditivos. Los soldados se desplomaron y perdieron el equilibrio. Ícaro goteando de sus oídos. Los humanos entraron en masa a través de la brecha. Se movieron rápido, cubriéndose unos a otros con eficiencia disciplinada. Uno disparaba mientras dos avanzaban. Entonces esos dos proporcionarían cobertura mientras los demás avanzaban. Tácticas de unidades pequeñas del libro de texto ejecutadas impecablemente. Un comandante de guarnición intentó reunir a sus tropas, pero un soldado humano, mujer, más baja que Lyra, pero que se movía el doble de rápido, se deslizó bajo su fuego de plasma y le clavó una espada electrificada en la articulación de la rodilla. El comandante cayó y ella ya se estaba moviendo hacia su próximo objetivo. Retroceder. Alguien gritó. Reagruparse en la sección 7. Pero no había vuelta atrás. Los humanos habían entrado en múltiples lugares. Conocían la disposición de la estación, sabían qué pasillos tomar y qué habitaciones evitar. Esta no fue una misión de rescate desesperada. Este fue un ataque quirúrgico realizado por personas que habían estudiado extensamente su objetivo. En la cámara de observación, Kilvenra agarró el brazo de Rectal y sus garras se clavaron en su uniforme. Llévame a la nave de mando ahora. Magistrado, el muelle de atraque está a 3 secciones de distancia. Tendríamos que pasar por allí. No me importa lo que tengamos que pasar. Mover. Rectal reunió a su guardia personal, 6 de sus mejores soldados, y condujo al magistrado hacia la bahía de atraque. Recorrieron 2 pasillos antes de toparse con los humanos. 5 de ellos blindados y con las armas en alto. El líder, un hombre enorme con cicatrices visibles a través de la placa frontal de su casco, inclinó la cabeza. «Hola, magistrado Kilvin Ra», dijo, con la voz artificialmente profundizada por los altavoces de su casco. «Te estábamos buscando. La capitana Caín le envía saludos. Mátenlos». Kilvin gritó. Los guardias crillanos abrieron fuego. Los rayos de plasma llenaron el pasillo con muerte sobrecalentada. Los humanos se dispersaron. 2 buceando a la izquierda, 2 a la derecha, 1 hacia arriba, usando botas magnéticas para correr a lo largo del techo. Su fuego de respuesta consistía en ráfagas precisas y controladas que apuntaban a las articulaciones y puntos débiles de la armadura crillana. Un guardia cayó, luego otro. El enorme humano se estiró hacia atrás y lucharon. 4 brazos contra 2. La fuerza crillana contra la tenacidad humana. Por un momento, estuvieron igualados. Entonces el humano le dio un cabezazo. El impacto resonó en el cráneo de Breal y su visión se nubló. El casco del humano tenía amortiguación. La cabeza de Breal no lo hizo.
Se tambaleó hacia atrás y el humano le golpeó las piernas, haciéndolo caer contra la cubierta. Cuando su visión se aclaró, todas sus guardias estaban bajas. Kilra estaba contra la pared. 3 armas humanas apuntaban hacia ella. «No puedes hacer esto», dijo la magistrada, tratando de mantener su autoridad. «Estoy protegido por la ley interestelar. Tengo inmunidad diplomática». Lo curioso de eso fue que el humano de la cicatriz dijo: «Tu imperio no reconoce la ley interestelar. Lo has dicho repetidamente ante el Consejo Galáctico. Así que pensamos, ¿por qué deberíamos hacerlo?» Sacó las restricciones, no campos de energía, sino ataduras físicas reales, y aseguró los brazos de Kilvenra. Ella luchó, pero fue inútil. Cualquiera que fuera el material del que estaban hechas estas ataduras, eran lo suficientemente fuertes como para contener a Acrillón. «Comandante Vktal», dijo otro humano, arrodillándose a su lado. «Voz femenina, joven, tienes una elección. Lucha y muere aquí, o coopera y vive». El capitán Caín solicitó específicamente que se le diera esa opción. ¿Por qué? Brekti le preguntó, todavía con la cabeza zumbando. «Porque le mostraste algo que los demás no vieron. Curiosidad. Querías entender. Eso cuenta para algo». Rektal miró a sus guardias caídos. Miró a Kilvenra, su dignidad despojada. Observó a estos humanos que habían convertido su inexpugnable prisión en un campo de batalla. «Cooperaré», dijo en voz baja. «Elegante». El humano lo ayudó a ponerse de pie. «Vamos. El capitán quiere hablar contigo». Se desplazaron por la estación pasando por escenas de devastación. Los soldados crillanos estaban siendo desarmados y asegurados sistemáticamente. Los médicos humanos estaban tratando a los crillanos heridos, lo que sorprendió a Rektal más que cualquier otra cosa. El imperio nunca mostró tanta misericordia con los prisioneros. Llegaron a la cubierta de mando central donde Lyra Cain estaba parada frente a la pantalla táctica principal. Se había quitado el casco y sus trenzas estaban ligeramente despeinadas, pero por lo demás parecía completamente serena, como si hubiera hecho esto 1000 veces. «Comandante», dijo ella, girándose para mirarlo. «Me alegra verte consciente. ¿Cómo está tu cabeza?» «Sobreviviré». «Me alegro de oírlo». Hizo un gesto hacia la pantalla táctica. «Mira esto. Su flota se está retirando. 16 barcos inutilizados, 3 capturados y ninguno destruido. Mi gente es muy buena en su trabajo». «¿Cómo?», Fractal preguntó. «¿Cómo planeaste esto? ¿Cómo ocultaste la tecnología? ¿Cómo sabías exactamente cuándo y dónde atacar?» La sonrisa de Lyra ahora era diferente. «No es burla, es casi triste». «¿Por qué me lo dijiste?» «No te dije nada. Me lo contaste todo, comandante. La forma en que sostenías mi espada con el brazo extendido, como si fuera peligroso. La forma en que evitaste mencionar defensas específicas de la estación durante el interrogatorio. La forma en que tus brazos auxiliares temblaban cuando te miraba. Me diste 40 piezas de información diferentes sin darte cuenta y las junté». Ella se acercó y Breal resistió el impulso de retroceder. Su imperio está construido sobre el miedo y la intimidación. Se espera que las especies se quiebren, que se sometan. Pero los humanos nos hemos estado dañando unos a otros durante miles de años. Conocemos cada técnica de interrogatorio, cada truco psicológico, cada punto de presión. No porque seamos mejores guerreros, sino porque hemos estado en guerra con nosotros mismos durante más tiempo del que ustedes han viajado interestelares. ¿Y la tecnología?, preguntó Brel, el generador de escudo biointegrado. Los amortiguadores inerciales están décadas más allá de la capacidad humana. «Estamos décadas más tarde», corrigió Lyra. «Resulta que, cuando luchas por sobrevivir contra un enemigo abrumadoramente superior, innovas bastante rápido. También tuvimos ayuda. Otras especies que tu imperio conquistó, refugiados que trajeron sus conocimientos al espacio humano. Compartimos, colaboramos, construimos algo nuevo juntos». La pantalla táctica mostró el último buque de guerra crillano retirándose para alcanzar la distancia de salto. La batalla había terminado. La humanidad había ganado. «¿Qué pasa ahora?», Brecht preguntó. «¿Ahora?». Lyra miró la pantalla pensativamente. «Ahora»,
Tomamos esta estación, extraemos cada bit de inteligencia de sus computadoras y la usamos para liberar a todos los prisioneros que tienen retenidos. Luego vamos a difundir un mensaje a través de todos los canales de comunicación de este sector. Un mensaje que dice que la humanidad ya no aceptará la subyugación. Que lucharemos, que ganaremos y que cualquier especie que quiera unirse a nosotros es bienvenida. Comenzarás una guerra que consumirá sistemas estelares enteros. No, comandante. Los ojos de Lyra se encontraron con los de él. Su imperio inició esa guerra hace 300 años cuando invadieron nuestras colonias. Ya lo estamos terminando. Kilvindra se aseguró cerca y finalmente encontró su voz. Sois unos bárbaros primitivos. No puedes creer que puedas derrotar todo el poder del imperio kriyano. Probablemente no, admitió Lyra alegremente. Pero aquí está el problema con los humanos. No necesitamos derrotarte por completo. Solo necesitamos hacer que conquistarnos sea más caro de lo que vale. En cada batalla que ganas, pierdes barcos, soldados, recursos. Cada victoria tiene un precio. Su gente comenzará a preguntarse por qué mueren por controlar una especie que se niega a ser controlada. Y cuando eso suceda, su imperio se derrumbará desde dentro. No con una explosión, sino con un gemido. Ella se volvió hacia Breal. Eres un hombre inteligente, comandante. Lo suficientemente inteligente como para ver hacia dónde nos lleva esto. Entonces, voy a hacerte una oferta. Trabaja con nosotros. Ayúdanos a comprender la estrategia, la tecnología o la psicología militar de Krill. A cambio, cuando esta guerra termine, nos aseguraremos de que recibas un trato justo. Quizás incluso te ayude a encontrar un nuevo propósito. ¿Quieres que traicione a mi especie? Quiero que lo salves. Lyra corrigió. Tu imperio está muriendo, comandante. Ha estado muriendo durante siglos, consumiendo especie tras especie, nunca sustentable, nunca construyendo nada que perdure. Solo estamos acelerando lo inevitable. Puedes hundirte con él o puedes ayudar a construir algo mejor. Fractal la miró a esta humana que había sido su prisionera hacía apenas unas horas, que había soportado el interrogatorio sin quebrarse, que había caminado hacia el vacío como si fuera un paseo casual, que había orquestado una operación militar que sería estudiada durante generaciones. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Me parece bien. Lyra asintió. Tenemos hasta que lleguemos al espacio humano, unos 6 días a la velocidad actual. Piénselo bien, comandante. El universo está cambiando. La pregunta es si cambias con él o te quedas atrás. 6 días después, Breal se encontraba en la sala de observación del portaaviones humano Freedom's Prize, observando su aproximación a Nueva Terra, la colonia más grande de la humanidad fuera de la Tierra. El planeta brillaba en azul y verde en la oscuridad, las luces de la ciudad eran visibles en el lado nocturno. Detrás de él, Lyra Cain entró llevando 2 contenedores de lo que su traductor identificó como café. Ella le entregó uno. Es amargo, advirtió. Pero te ayuda a pensar. Brecht lo aceptó con cautela. El líquido estaba caliente, casi doloroso para sus palpos sensibles a la temperatura. Pero ella tenía razón. Le ayudó a pensar. He tomado mi decisión, dijo, y te ayudaré. No porque crea que la humanidad ganará, sino porque he visto en qué se ha convertido mi imperio, lo que hemos perdido en nuestra búsqueda de conquista. Si hay una oportunidad, aunque sea pequeña, de construir algo diferente, algo mejor, debo aprovecharla. Lyra dio un sorbo a su café, mirando hacia Nueva Terra. Eso es todo lo que podemos hacer, comandante. Arriesgarnos. Tomar nuestras decisiones. Intentar ser mejores que ayer. ¿Y mi espada? Preguntó de repente. La que abrió el portal que no era simplemente una espada. No, asintió Lyra. Era una llave muy antigua y muy avanzada, dejada por una especie que existió mucho antes de que los krilianos o los humanos caminaran entre las estrellas. Lo encontramos en la propiedad de mi familia hace 3 años, enterrado en lo que solía ser un antiguo lecho de lago. Nos llevó 2 años descubrir qué era y otro año aprender a usarlo. Y lo llevaste a la batalla, arriesgándote a perderlo. Algunas cosas valen la pena el riesgo. Además, tenía fe en que volvería a casa. Fe en mis antepasados, fe en mi equipo, fe en mí mismo.
A veces eso es todo lo que necesitas. La nave se estremeció ligeramente al entrar en la órbita de Nueva Terra. En algún lugar de la bodega, los prisioneros liberados de la estación vacía Omega se prepararon para su primer vistazo de libertad en años. Algunos regresarían a sus mundos de origen. Otros se quedarían, uniéndose a la creciente alianza de la humanidad. Vuestra especie es extraña, dijo Rectal después de un largo silencio. Sentimental, irracional, dispuesto a morir por conceptos abstractos. Por toda lógica, deberías haberte extinguido hace mucho tiempo. Y sin embargo, aquí estamos, dijo Lyra suavemente. Todavía luchando, todavía sobreviviendo, todavía esperando algo mejor. Ella levantó su recipiente de café. A alianzas improbables. El comandante Rectal dudó, luego levantó su propia voz hacia nuevos comienzos. Sus contenedores chocaron entre sí, un pequeño sonido en la inmensidad del espacio. Pero fue un comienzo. Y a veces Braille estaba aprendiendo. Los arranques fueron suficientes. Debajo de ellos, Nueva Terra giraba lentamente en la oscuridad, un mundo de segundas oportunidades y sueños imposibles. Y en algún lugar del vacío se llevaban a cabo canales de comunicación cuántica. Un mensaje difundido a través de las estrellas. La humanidad ya no era presa. La humanidad era un socio. Y cualquiera que estuviera dispuesto a luchar por la libertad era bienvenido a su lado. La guerra estaba lejos de terminar. Pero por primera vez en siglos, el resultado ya no era seguro. Y esa incertidumbre, esa hermosa y aterradora posibilidad de cambio, era lo más humano de todo. 3 meses después de la liberación de la estación del vacío Omega, el alto magistrado Kilra fue juzgado ante un tribunal de 17 especies. Fue declarada culpable de crímenes contra seres sensibles y condenada a cadena perpetua. Pasó sus últimos años en una celda muy similar a aquella en la que habían retenido a Lyra Cain. Contemplando la ironía, el imperio krillano se fragmentó en un año, destrozado por la rebelión interna y la presión externa. Algunos sistemas se unieron a la alianza de la humanidad. Otros permanecieron independientes. Algunos intentaron mantener las viejas formas, pero sin la autoridad central, rápidamente cayeron en la irrelevancia. El comandante Breal se convirtió en asesor del ejército de la Alianza y su conocimiento de las tácticas krillanas resultó invaluable. Nunca regresó a su mundo natal, pero finalmente recibió cartas de su familia. Al principio estaban enojados, luego sintieron curiosidad. Finalmente, comprender el cambio fue difícil, pero necesario. La capitana Lyra Cain continuó luchando durante 3 años más antes de retirarse para enseñar estrategia militar en la Academia de Nueva Terra. Su espada, la hoja de 8ª generación que había servido como arma y llave, fue colocada en un museo. Pero cada año, en el aniversario de la liberación, lo sacaba y lo llevaba por las calles, como un recordatorio de lo que habían luchado, lo que habían ganado y lo que seguirían luchando. Mientras la libertad necesitara ser defendida, porque esa era la forma humana. No porque fueran los más fuertes, no porque fueran los más inteligentes, sino porque simplemente se negaron a aceptar la derrota. Algunos lo llamaban terquedad, otros coraje. Lyra lo llamó esperanza.